Hola, Dios te bendiga mucho. Estamos felices de poder volver a encontrarnos en este tiempo donde oímos la palabra del Señor y donde tenemos un tiempo para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Así que ahí en tu casa, junto con nosotros, te invito a que cierres los ojos y empieces a usar esta canción como una oración, como una alabanza al Señor que nos limpió de nuestros pecados, nos salvó, y es su gracia, es su bendición que hoy podemos estar en su presencia. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue
invito ahí en tu casa que levantes las manos y le digas: Señor, Señor, tú fuiste quebrantado por mí. Tú fuiste, Señor, a la cruz por mí, Señor. Tú me salvaste, Señor. Tú me redimiste, Señor, de mi pecado, Señor, de mi maldad, Señor. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Una vez más, ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos con ustedes otra vez. Disfrutamos de cada uno de estos tiempos de culto, de reunión. Pronto vamos a volver a vernos y vamos a compartirlo, ¿no?, uno al lado del otro. Pero la verdad es que estos tiempos han sido preciosos y van a seguir siéndolo, porque no vamos a dejar de hacer nuestro culto online. ¿Sí? Muchos de ustedes están lejos unos de otros, viven en lugares alejados de nosotros por lo menos, y entonces queremos seguir participando juntos todos los domingos del culto, así que vamos a estar, ¿no?, semana tras semana reuniéndonos. Pero sí es importante que vos que participás del culto online entiendas que el culto no es una película, ¿sí? No es una película que yo miro y de la que disfruto como un espectador, sino que el culto es algo que me involucra. Yo participo del culto. Y por eso es importante que vos separes este tiempo, ¿sí? Recién adorábamos con Laura y veíamos, ¿no?, que ese tiempo de adoración es central, es esencial, ¿no? Quise decir las dos palabras juntas, para nosotros, pero también es esencial para el Señor, porque Él lo desea. ¿Está bien, no? En ningún momento el Señor ha despreciado ningún tiempo de adoración que la iglesia le ofrece. Al contrario, el Señor Jesús nos decía que el Padre busca a esos adoradores que ofrecen su adoración en espíritu y en verdad. Así que sabemos que para el Señor es central y para nosotros también debe serlo. Yo te invito a profundizar esto siempre en tu vida, siempre, siempre, porque la adoración te va a colocar en el camino correcto. Uno a veces cuando está delante del Señor viene como desorientado, a veces, ¿no? Viene perdido, viene confundido. Y venir al Señor, colocarse delante de Él, humillarse y comenzar a adorar, te vuelve al camino. Aunque estés enfrentando problemas, aunque hayas caído en el error, aunque estés delante del Señor como sin saber para dónde ir, siempre que te coloques delante de Él y comiences a adorarlo, vas a comenzar a ponerte en el camino correcto. ¿Me entendés esto? Y es importante que lo hagas. Es importante. Estás enojado, estás así como ¿no?, abrumado por las cosas de la vida. Vení delante del Señor, humillate y comenzá a adorarlo. Y el Señor te va a encaminar, así que aprovechemos este tiempo. Como te digo siempre, parte de ese tiempo de adoración es esto de separar nuestros diezmos y ofrendas, ¿sí?, para el Señor. Él es dueño de todas las cosas y esto que hacemos es parte de la adoración. Es parte de la adoración y de lo que ofrecemos delante de Dios, y también lo hacemos juntos. Así que oremos hoy por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que apartamos, lo que separamos para Él. El Señor es bueno
y Él nos bendice y nosotros le reconocemos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración en el que podemos estar juntos, en el que podemos estar delante tuyo. Señor, nos hace tanto bien poder mirarte y poder decirte: Santo Dios, tú eres nuestro Dios. No solamente tú eres Dios, eres nuestro Dios. Y Señor, nosotros venimos hoy a ti a ofrecer nuestras canciones, a ofrecer nuestras palabras de gratitud y de alabanza, pero también, Señor, a ofrecer nuestro corazón en ellas. Y hoy también nuestras ofrendas y diezmos están delante tuyo. Señor, bendice a tu pueblo que te adora de esta manera, que te reconoce y que quiere, Señor, recibir de tu mano respuestas, Señor, y respuestas que muchos de mis hermanos vienen esperando hace muy largo tiempo. Padre, te ruego que vengan en esta semana, que vengan en este mes, que vengan pronto, que seas tú el que abra puertas que están cerradas. Confiamos en que esto es lo que tu palabra nos dice, Señor, y en que tú nunca dejas de lado nuestra oración y mucho menos nuestra adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Algo que es importante es entender que toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí?, como nosotros lo tenemos clasificado, es útil para enseñarnos cómo caminar con Dios. Todo. Y ninguna parte de esa Escritura, ¿sí?, es algo que yo debo desechar o debo dejar a un costado porque no sirve para mí. Yo tengo que entender que el Señor nos va a enseñar a caminar con Él cuando nosotros decidamos dejar entrar su palabra en el corazón. Y esto lo tenemos que hacer en su totalidad. Y esto te lo digo por varias cosas. Pero te lo digo especialmente porque ahora que vamos a hablar de Hechos, capítulo 10, vamos a leer en el versículo 34, vamos a tener una lectura corta hoy en realidad. Vamos a encontrarnos con un hombre, con Pedro, que a pesar de conocer la Escritura y a pesar de saber lo que Dios decía en la Escritura, él había formado en su mente una idea muy sesgada por el propio corazón judío, por el propio razonamiento judío y por el propio deseo judío, ¿no? Que era su deseo porque él era judío. ¿Está bien, no? Y a veces a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Sentimos que la Escritura debe ajustarse a nuestras ideologías, a nuestras maneras de pensar y no nosotros a ella. Pero todo lo que dice la Biblia es importante entenderlo como una nueva manera de pensar que yo tengo que adoptar. ¿Está bien? Así que más allá de que no podemos hablar de todo lo que la Biblia dice, por supuesto, hoy, pero sí quiero que lo sepas y quiero que te acerques a la Escritura con un amor especial, entendiendo que allí está la guía de Dios para tu vida, para cada área, para cada cosa. Ahí está la provisión de Dios, ahí está el ánimo de Dios, ahí está, ¿no es cierto?, el mensaje que nos salva. Así que toma la Escritura, ¿no?, como una amiga que te acompaña y que te enseña y que te da los caminos necesarios. Nada ni nadie va a poder hacer con vos, con tu vida, con tu mente, con tu corazón, lo que la palabra de Dios puede hacer. Amén. Así que vamos a ir a la lectura, ¿sí?, en Hechos, capítulo 10, versículo 34, y solamente vamos a leer el 34, el 35 y el 36 hoy, nada más. Pero quisiera hablarte de esto, ¿no?, de los paradigmas que nosotros tenemos y que deben ser cambiados, deben ser transformados. Dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan qué era lo que había pasado? Un ángel se había aparecido a Cornelio, le había pedido que vaya a buscar a Pedro. Pedro estaba en
Jope. Y allí mandó Cornelio a sus siervos a buscar a Pedro. En ese momento, o mientras iban estos siervos de Cornelio a buscarlo a Pedro, Pedro estaba teniendo una experiencia con Dios, en donde Dios le mostraba una sábana llena de animales que Pedro jamás había probado, de los que nunca había tenido que participar, porque aparte era judío y sabía que esos animales estaban prohibidos. Y esa sábana que Dios le mostraba contenía todas estas cosas prohibidas y el Señor le decía a Pedro, mata y come. Y Pedro empezó como a discutir con el Señor de que eso era algo inapropiado para él. Señor, esto no es para mí, yo nunca comí este tipo de cosas. Nunca comí nada común o inmundo, decía Pedro. Y el Señor lo corregía y le decía a Pedro, no llames común lo que Dios ha limpiado. Ahora, cuando esa sábana es alzada al cielo y Pedro queda meditando en la visión, llegan los enviados de Cornelio y Pedro escucha lo que había pasado con Cornelio y cómo él tenía que ir y entendía que Dios lo estaba enviando. Y pudo relacionar esta visión que había tenido con lo que le estaba pasando ahora. Parte del Espíritu Santo le había dicho, Pedro, a esta gente la envío yo, así que anda con ellos. Y cuando llega y oye la historia de la boca del mismo Cornelio, Pedro se da cuenta de pronto que toda su vida había estado apoyada sobre ideas equivocadas. ¿Está bien? Vamos despacio para que vos me entiendas. Porque siempre que yo me acerco al Señor, tengo que terminar en esta misma conclusión. Señor, yo viví mi vida de una manera equivocada. Tenía ideas equivocadas. Esto me hace acordar lo que decía Job. Decía, Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo estaba equivocado, yo no sabía nada de quién tú eras y ahora puedo ver, y es un poco lo mismo que dice Pedro, ahora comprendo que en verdad Dios no hace acepción de personas. Y yo pensaba que sí. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos cambiar cuando nos acercamos al Señor? ¿Cuántos paradigmas hoy tienen que cambiar en tu vida delante del Señor? Esos paradigmas te han limitado. Y especialmente estos paradigmas a Pedro lo limitaban en cuanto a la relación con las personas. Ahora, a pesar de eso, recién decíamos que la Escritura era clara y siempre había sido clara. Siempre la Escritura había dicho que la idea de Dios era bendecir al mundo entero. Al mundo entero, ¿sí? Y que la idea de Dios era salvar al mundo entero. Y esto es lo que Dios le había dicho a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero los judíos, usando, vamos a decir, el mensaje para su conveniencia, habían concluido en que en realidad la bendición era solo para ellos. Y era solo para los que estaban circuncidados, los que pertenecían al pueblo de Israel, y que del pueblo de Israel los únicos que habían quedado en pie eran los judíos, la tribu de Judá. Entonces la salvación les pertenecía a ellos. Cuando Pedro oye a Cornelio, que no era judío, decir que Dios lo estaba enviando a buscar a Pedro para encontrar ese mensaje de salvación, a Pedro se le cambia el mundo y empieza a ver que las cosas no eran como él pensaba. Que Cornelio no era quien él pensaba y los gentiles no eran como él pensaba, que eran gente perdida y totalmente despreciable, inmunda, común, como decía, pero que Dios tampoco era el que él pensaba. Que Dios no estaba enamorado del pueblo judío y había decidido salvarlo a ellos y desechar a todos los demás. Y aunque siempre la Escritura tuvo esta
¿no?, esta verdad en sus hojas, en sus palabras, en todo lo escrito, nunca Pedro lo pudo ver. Y yo pensaba esto, ¿no? Cómo nosotros, gracias o por culpa de nuestros paradigmas, gracias a nuestros paradigmas o por culpa de ellos, hemos estado limitados en la vida frente a Dios y frente a las personas. ¿Está bien? Nuestras ideas, las que hemos amasado en la mente, nos han colocado un límite delante de Dios y delante de las personas. Y si estos paradigmas no caen, nunca vamos a poder salir adelante ni vamos a poder comprender de qué va la vida. Por ejemplo, ¿está bien, no?, el paradigma de que vos sos el bueno y el otro es el malo. No sé si te ha pasado pensar de esta manera o si pudiste descubrir que eso no es verdad. Que en realidad vos no sos el bueno y el otro es el malo, sino que vos sos el malo. Y si vos descubriste hoy que me estás escuchando que vos sos el malo, la verdad es que has ganado un tesoro. ¿Por qué digo esto? Porque saberse uno mismo como el malvado, como el del error, como el que tiene que cambiar justamente, es lo mejor que te puede pasar. Mientras vos sos el bueno, tenés dos problemas. La primera cosa es que vos sentís que mereces premios, ¿no?, y no castigos. Y la segunda cosa es que ves que toda injusticia te vuelve víctima, porque vos sos bueno. En cambio, cuando vos entendés que no lo sos, vos no le estás reclamando nada a la vida, ni nada a la gente, ni nada a Dios, y tampoco te reconoces como víctima. Y eso te abre un mundo delante donde podés ser libre. Podés encontrar en Dios perdón, podés venir a reconocerte pecador y recibir el perdón de Dios y vas a dejar de reclamarle a la gente y de maltratar a la gente porque no te da lo que necesitas. ¿Te das cuenta, no? Y es un paradigma, creo yo, que todos hemos tenido en algún punto. Y a pesar de que es algo sencillo, está instalado en mi corazón. Está metido ahí. Cuando yo salgo de ese paradigma, me libero, ¿no? Y entonces la vida se vuelve posible. Y yo puedo vivir con tranquilidad. No estoy defendiéndome, no estoy acusando a los demás. ¿Se acuerdan que hemos hablado, por ejemplo, del rechazo? El rechazo es un paradigma que se instala en mi mente. A ver, el rechazo en realidad es algo que no comienza como un paradigma, pero se vuelve un paradigma. Por ejemplo, Satanás, cuando en el huerto del Edén le dijo al hombre y a la mujer, ¿no? A la mujer le dijo, pero vamos a ponerlo a los dos, porque la mujer después se lo contó al hombre. Cuando los convenció de que en realidad Dios no quería mostrarles todo lo bueno que había, sino que se reservaba lo mejor para él, y justamente ellos podían volverse como Dios probando del árbol que estaba en el huerto, ellos le creyeron a Satanás. Empezaron a sentir que ese Dios que los amaba, se suponía, no los amaba tanto, porque les estaba escondiendo lo bueno, les estaba escondiendo lo mejor. Y eso que ellos oyen de Satanás se empieza a volver un pensamiento recurrente en el corazón. Y hasta hoy lo tenemos. Sentimos que Dios se guarda lo bueno para él y a nosotros nos dio esta vida de porquería en la que hay que sufrir y sufrir, ¿no? Y llorar, como dicen los tangos y todas las canciones depresivas que escuchamos muchas veces, ¿no? El mundo es una porquería, esto no sirve para nada y lo mejor que puedes hacer es tomarte una cervecita y chuparte y es lo más que vas a disfrutar. De todo lo demás no se puede disfrutar. El mundo se sufre. La vida se sufre. Pero el Señor hoy nos quiere mostrar que ese es un paradigma que tiene que caer para que podamos verlo a Él y para que podamos ver a las personas sin esos prejuicios y de esa manera poder crecer y ser libres para vivir la vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy explicando, por lo menos yo? Los paradigmas son como lentes. Esto lo hemos dicho muchas veces.
a través de los cuales yo veo la vida. Y la vida tiene el color del lente que llevo puesto. Cuando yo me cambio la lente, me doy cuenta que las cosas que yo veía de una manera tal vez no eran de esa manera. Solamente que ese paradigma me filtraba la realidad y me mostraba una parte de ella. ¿Está bien, no? Esto es lo que nos pasa con los demás. Cuando nos encontramos con el otro viene con otro paradigma muchas veces. Y entonces sobre la misma cosa hablamos de manera diferente. Y nos terminamos peleando porque yo quiero que el otro entienda la realidad como yo la veo. Que lo mire desde mi lugar. Pero el otro tiene su propio lugar para mirar las cosas. Y es donde terminamos peleándonos. ¿Está bien, no? Ustedes saben que esto es lo que le pasaba a ellos y es lo que le pasa a Pedro. Pedro sentía que lo de Dios no era para todos. Dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Hasta ese momento, Pedro sentía que Dios sí hacía diferencias. Dios nunca las hizo, el que las hacía era Él, pero sentía que Dios pensaba como Él piensa, ¿no? O preferencias, ¿no? Dios tiene sus preferidos. Dios tiene a estas personas a las que le da y a las otras a las que le niega todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque tienen una marca que es la circuncisión. Ahora, acá aparece otro paradigma que va a contramano de eso y es un paradigma que nosotros tenemos que dice que para Dios todos son iguales y que al Señor no le importa si sos malo, si sos bueno, si sos... No le importa nada de eso porque al Señor ama a todos. Y ese paradigma también es irreal. Porque acá Pedro nos va a mostrar que aunque el Señor no hace excepción de personas, hay algo en las personas que Dios valoriza y que a Dios le agrada y que Dios busca en ellos. Fíjense, versículo 35, dice, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. El Señor no está preocupado de qué lugar vengo, si nací en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Israel o dónde. A veces a nosotros sí. Vieron, hay una moda pareciera, ya desde hace un tiempo, que esto de ser israelita o tener alguna descendencia, alguna conexión con Israel, te hace como un poco más pueblo de Dios que si vos venís, no sé, de cualquier otro lado. Yo vengo acá de los bosques tucumanos, de los cerros de Jujuy, qué sé yo. De donde vos vengas, no. Si sos israelita tenés un plus de salvación. Y hay gente que va a Israel, ¿no? Y es como que quiere rodearse de lo judío porque siente que ahí hay como algo especial, ¿no? Hay una salvación especial. Y eso no es verdad. La nación que te haya dado a luz no tiene nada que ver con cómo Dios te ve. ¿Está bien? Este hombre, Cornelio, vuelvo a decirte, no era judío, pero tenía un corazón que cautivó al Señor. Tenía un corazón que agradó al Señor. Y esto es de lo que Pedro se da cuenta. Claro, lo de Dios tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con lo externo. No tiene que ver con la nación en la que nací, no tiene que ver con el trabajo que tengo, no tiene que ver con la formación que tengo, no tiene que ver con la ideología política, ojo con eso. Porque hoy también nosotros vemos que parece que los cristianos son como de derecha y los hijos del diablo son los de la izquierda. Los que tienen el pañuelito verde, cuidados con eso, que ahí está Belcebú. Y los del pañuelito celeste son los nuestros. No es así. No es así. ¿Está bien, no? El Señor no mira el pañuelito que tenés colgado. El Señor mira el corazón. Y el corazón tuyo puede ser muy bueno o muy malo delante del Señor. Y eso el Señor lo va a poder ver. En este caso, el corazón de Cornelio era un corazón correcto. ¿Cómo era? Dice, era un corazón que teme a Dios y que hace justicia. Esto de hacer justicia tiene que ver con ser alguien que desea que a las demás personas y a él mismo les vaya bien. Una vida ordenada también.
tenía una vida ordenada, tenía una vida íntegra. Esa es una buena palabra, ¿no? Una vida íntegra. Todo en la vida de Cornelio daba el mismo mensaje. No era un claro oscuro, ¿no? No era un blanco y negro. Eso no había en la vida de Cornelio. No era alguien que simulaba ser buena persona, pero que después escondía, ¿no?, la alfombra, ¿no?, la basura abajo de la alfombra. Eso quería decir. No tenía cosas así. Y esto le agradó al Señor. Era alguien, ¿se acuerdan? Habíamos leído que daba a los demás. Era alguien generoso. Era alguien que se había dedicado a buscar al Señor a través de la oración. Y esto le agradó a Dios. Pedro se da cuenta que no importa si es judío o no lo es, si está circuncidado o no lo está, porque el Señor desea el corazón. Ahora uno podría decir, ¿qué noticia, Pedro? Si esto lo decía David. David decía, ¿no?, que de un corazón contrito y humillado, Dios no va a pasar de largo, que Dios no va a despreciarlo a un corazón así. Y no decía un corazón contrito y humillado, pero judío o israelita. Es un corazón. Y ese corazón, si es correcto, venga del lugar que venga, Dios lo va a recibir. Ahora, fíjense cómo Pedro tuvo que mudar su paradigma. Y este paradigma que Pedro ahora va a tomar es el que le va a permitir cumplir con el mandato que el Señor le dio a la iglesia, que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ustedes se acuerdan, antes de el Señor irse y ascender al cielo, les dejó este mandato a ellos, a Pedro y al resto de los discípulos, ¿no?, de los apóstoles. Dice, y me seréis testigos, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿y a quiénes vamos a ir a buscar al último de la tierra? A los judíos. Eso es lo que Pedro pensaba, pero no es lo que el Señor le dijo. Ahora se da cuenta que al entender esto, él está libre y está en el lugar correcto y está impulsado verdaderamente por lo que tiene que tener el corazón para ir y llevar a Cristo al mundo. Hasta este momento Pedro estaba limitado y así estaba la iglesia de Jerusalén. Después vamos a ver más adelante el revuelo que provoca esto, porque este cambio de paradigmas a veces no es bien recibido. Cuando las personas se acercan al Señor y entienden que la vida a veces pasa por otros lados, un montón de áreas de la vida empiezan como a ser transformadas y vos te das cuenta que las cosas como las hacías ya no es bueno hacerlas de esa manera y hay otras cosas que debes incorporar. Y vos lo llevas a tu casa, en tu casa te dicen, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¿Qué? Ahora nos cambiaron al familiar este que tenemos, al hijo, al padre, al amigo. Te cambiaron. Y bueno, y sí, me cambiaron. No me cambió la iglesia, me cambió el Señor. Pero ese cambio es necesario. No siempre ese cambio es bien recibido. Pero ese cambio es el único que a vos te va a permitir seguir adelante. Esto es como cuando te casás. ¿Viste? Uno se casa y va con los amigos y le dice, muchachos, me casé. Y entonces ahora ya no puedo compartir el viernes con ustedes que íbamos, que hacíamos el asadito, que tomábamos la cervecita, porque el viernes vamos a salir con mi mujer a pasear y vamos a ir a ver vidrieras, como le gusta a ella. Está bien, ¿no? Y tus amigos te van a decir, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? Al final de cuentas ahora sos un pollerudo, andás detrás de las faldas de tu mujer, para eso no te hubieses casado. Ahora no nos gusta como sos, porque cambiaste. Pero bueno, y claro, ¿cómo no vas a cambiar si te casaste? Ya no sos el mismo. Antes eras uno solo y ahora estás unido a una mujer y es lógico que así sea. Y lo mismo pasa con las mujeres. ¿Está bien, no? Ahora, esos cambios no siempre son agradables para el resto, pero para vos son fundamentales. Lo que vos no podés hacer es, por ejemplo, casarte y querer seguir viviendo la vida que vivías antes, de soltero.
que tu mujer no te controle, que te deje ir a donde vos querés, que no te moleste para nada. Porque te casaste, ella no es una mascota que pusiste en tu casa, ¿no? Un perrito que lo encerrás cuando te vas y cuando llegas te hace la fiestita. No es así. Entonces, tenés que poder hacer ese cambio. Si no lo haces, vas a tener un problema con tu mujer, pero también vas a tener un problema con el Señor. El cambio de paradigmas es esencial si yo quiero vivir la vida correctamente. ¿Está bien? Porque muchos de los cambios que no vienen a tu vida es porque seguís pensando de una manera incorrecta. Y hoy tenés que cambiar. Amén. Y podríamos hablar de muchos paradigmas que debemos cambiar. Hoy simplemente la idea es decirte que necesitas hacer esos cambios transformando tu manera de pensar. El otro día lo mencionábamos y decíamos, Pablo nos dice que para transformar la vida yo tengo que renovar el entendimiento. Cuando yo renuevo el entendimiento, o sea, cambio mis paradigmas, las transformaciones externas vienen, aparecen. El enojón deja de ser enojón. ¿Por qué? Porque sacó de su mente ese pensamiento que lo enojaba. Y esto no es control mental ni nada parecido a eso. Estoy hablando de cambiar la óptica con la que miro la vida. El que estaba depresivo, que sentía que el mundo no lo consideraba y él era el desgraciado más grande de todos porque nadie se acordaba de él, cuando llegó a Cristo cambió porque conoció a un Dios que lo ama y porque se dio cuenta que él no era el centro del universo. Y ya dejó de estar deprimido y ahora puede ir a animar a otros. ¿Te das cuenta? Bueno, estos cambios que ahora parecen ser sencillos, no lo son, porque esas ideas están arraigadas en el fondo. Pedro necesitó que el Señor le dé una visión y necesitó oír a Cornelio y necesitó que el Espíritu Santo le diga, hace esto porque esto viene de mi mano. Necesitó todo esto para entender el cambio. Y el Señor lo va a hacer, pero vos tenés que estar dispuesto. Y Pedro le va a decir que esto que ellos tienen que entender es ese mensaje que Dios le ha dado a Israel, pero que es un mensaje que no es solo para Israel, sino es para todos. Y me llama la atención, ¿no?, que Pedro tan rápido haya decidido hacer este cambio. Ojalá vos y yo podamos hacer el cambio así de rápido y podamos ver que la vida se transforma a nuestro alrededor, no dentro de 45 años. A veces tardamos mucho para hacer los cambios de pensamiento. Sí, ya sé, pastor, que usted me dijo, pero vio que a mí me cuesta. Pero hermano, si vos seguís en este camino te vas a destruir. Sí, pastor, pero yo ya sé que me voy a destruir, pero un poquito más, no puedo intentar, tal vez me dé cuenta que el que tenía razón era yo. Pero si te la estás chocando ya tenés la cabeza llena de chichones. Bueno, mañana voy a empezar, ¿no? O mañana voy a tratar de hacer las cosas de otra manera. Hermano, basta con eso. Yo sé, muchos de ustedes han perdido mucho. Yo también he perdido mucho por no cambiar a tiempo. No sigamos haciendo lo mismo que ya nos dio mal resultado. Es tiempo de ser transformados por el Señor. Y Pedro le va a decir a ellos, ¿no?, que hay un mensaje que ahora Cornelio tiene que entender. Y hay un pensamiento que viene del Señor para ellos. Es un pensamiento que Dios se lo había dado a Israel, pero que ahora es para ellos también. Fíjense, dice, y Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. Le dice Pedro, a Cornelio y a su familia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y acá hay un paradigma enorme de salvación. Primera cosa, el mensaje que el mundo necesita es un mensaje que Dios colocó en la nación de Israel. Esto también para nosotros es importante. Israel se sintió especial. Pero nosotros de alguna manera
nos sentimos como diciendo, ¿y por qué tenemos que ir a buscar al Dios de Israel? ¿Que el Dios nuestro no sirve? Bueno, Pedro lo que le está diciendo, miren, ustedes necesitan entender el mensaje que Dios nos dio a nosotros, que ahora sé que no es solo para nosotros, pero sí Dios nos lo dio a nosotros y ustedes lo necesitan. Ese mensaje tiene que ver con el evangelio de la paz o las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo. La paz no la van a encontrar en otro lado, sino en este mensaje que habla de Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor de todos, o sea, de ustedes también. Esto ya nos propone un cambio enorme porque nosotros hemos pensado que la salvación tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me hace sentir cómodo, con lo que yo quiero ver o en lo que yo quiero buscar salvación. ¿Vieron? Nosotros decimos, bueno, cada uno adora a Dios a su manera. Cada uno sigue al Señor como a uno le queda cómodo. Y bueno, y está bien lo tuyo, está bien lo mío. No es lo que Pedro dice aquí. Pedro les dice, no, el mensaje que ustedes deben oír no está en Roma, no está en otro lado, está en Israel. Ese mensaje habla de un hombre, de todos los israelitas, vamos a hablar de un hombre. Y esto me gustaría desarrollarlo el domingo que viene. Pero ese hombre que se llama Jesucristo es el Señor de todos, el de ustedes también. Aunque no lo conocen, aunque nunca lo han visto, es Señor de ustedes. Y por eso ese ángel te está empujando a hablar conmigo, porque yo sí lo he conocido. ¿Está bien? No quiero adelantarme a la prédica del domingo próximo. Pero acá hay un paradigma enorme que ahora tiene que tomar Cornelio y su casa. Porque no nos olvidemos que ellos venían de un pueblo idólatra y seguramente ellos también habían inclinado sus rodillas frente a los dioses romanos y habían tenido costumbres que tenían que ver con la adoración a los ídolos romanos. Y entender esto, que hay un solo camino de salvación y no tiene nada que ver con el que ellos conocen, es un desafío. Y es un desafío para vos también. Pero antes de enfrentarte a ese mensaje del Señor, vos tenés que estar dispuesto a cambiar, porque si el mensaje de salvación no encuentra un corazón correcto, no es efectivo. El Señor lo decía de esta manera: el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y parte de la semilla que sembró cayó en una tierra que está junto al camino. Otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre los espinos y otra parte cayó en buena tierra. La única tierra que produjo fue la buena tierra. El resto, aunque recibió lo mismo, no pudo hacer crecer la semilla. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el Señor. ¿Está bien? Pero depende de vos, que sos la tierra, de que esa palabra crezca en tu corazón. Así que hoy decidamos transformarnos en esa buena tierra. ¿Cuál era la tierra buena? El corazón. Un corazón que teme a Dios y que hace justicia. Que empieza a vivir una vida coherente. No una vida de esconder cosas raras. No una vida de, vamos a decir, de tener una dualidad de pensamiento. ¿Está bien, no? Y con esto no te estoy diciendo una vida perfecta. Para nada. O una vida sin errores. Una vida coherente está llena de errores, pero no se aferra a los errores como manera de vida o como forma de vida, sino que reconoce los errores como tal. Cuando viene delante del Señor dice: Señor, yo vengo acá como un pecador que necesita perdón, no como alguien perfecto que no tuvo ninguna culpa. ¿Está bien, no? Incluso cuando cometió errores, no quiso cometerlos. Y las macanas que se mandó fueron más culpa de los demás que de él. Ese tipo de vida el Señor no la entiende. Y allí la palabra de Dios no puede crecer. Pero cuando vos venís a ser coherente con el Señor,
Esa semilla que el Señor va a sembrar va a producir mucho fruto y vos vas a ser tocado por ese fruto, los de alrededor tuyo van a ser tocados por ese fruto y el Señor va a recibir gloria de aquello que ha sembrado en vos. Amén. Bueno, vamos a orar. No te olvides, es tiempo de hacer los cambios. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta prédica. Gracias por esta palabra. Te necesitamos. Nuestros paradigmas, nuestras maneras de ver la vida nos han encarcelado. Esas ideas, Señor, que están a nuestro alrededor nos han impedido entenderte y nos han impedido tener una buena relación con los demás. Muchas de esas ideas, Señor, hoy tienen que ser cambiadas. Muchas de esas ideas hoy pueden ser cambiadas. Especialmente esto, Señor, de que hay un Dios de todos, hay un Señor de todos, y que la salvación está en uno solo, y se llama Jesucristo. Queremos entenderlo, queremos comprenderlo, no queremos seguir peleando, Señor, contigo. No queremos seguir, Señor, porfiando. Hoy, Señor, nos permitimos cambiar. Queremos ser permeables a tu palabra. Queremos ser dóciles, sencillos para dejarnos guiar. En el nombre de Jesucristo, que la transformación venga a la casa de cada uno de los que está oyendo, Señor. ¿Cuántos de ellos están viviendo situaciones sumamente duras y difíciles a causa de esos paradigmas que todavía sostienen en el corazón y que abrazan en el corazón? Rompe, Señor, esa estructura en la mente, en el alma, y coloca allí tu palabra y hazla crecer. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ustedes saben que una de las reuniones que tenemos en la semana, la reunión de los miércoles, a la que te invitamos siempre a las 21 horas, es una reunión en la que justamente lo que intentamos hacer es cambiar paradigmas, transformar el pensamiento que tenemos frente a la luz de la palabra del Señor. Así que te invitamos, ¿no? Vuelvo a decirte, miércoles 21 horas, a través de Google Meet, vamos a estar enviando el enlace para que te puedas conectar y puedas ser parte. Separa ese tiempo, ¿no? Dedica ese tiempo para esto. Y media hora antes estamos orando, ¿sí? Si estás necesitando orar junto con nosotros, ahí podés estar, ¿sí? Te vamos a estar esperando también. Te mandamos un saludo enorme. Dios te bendiga. Pronto nos vamos a ver. No pierdas la fe.